Alberto Sanz y soy responsable de formación de la Cámara. Desde el inicio del estado de alarma, la Cámara está facilitando a través de webinar y otras vías de difusión toda la información de interés para empresas y autónomos relacionadas con el mundo actual. La metodología Lean Kata permite a los equipos mejorar los procesos de sus empresas y conseguir sus retos estratégicos a través de las prácticas de los katas. El objetivo final es generar destrezas y potenciar el liderazgo de las personas. Esto es lo que lleva haciendo Toyota desde hace 125 años. Voy a dar paso al protagonista de hoy, que es Carlos Martín. Es ingeniero industrial. A lo largo de los últimos 30 años ha trabajado en diferentes puestos de responsabilidad, tanto en fábricas y áreas industriales de distintas compañías multinacionales. La docencia ha sido siempre su vocación y una parte importante de su actividad profesional. Actualmente es formador y entrenador de Lean Kata. Después de meses de intenso trabajo y preparación, Carlos tiene ya su libro sobre la metodología Lean Kata de los procesos a las personas. Lo que va a hacer Carlos es una ponencia y podéis hacer todo el tipo de preguntas a través del chat y luego él al final de su ponencia pues las va contestando. Cuando quieras, Carlos, damos comienzo. Vale, voy a conectar el micrófono, si hay cualquier cosa por chat o lo que sea, voy a ver si se me oye mejor, de esa manera. ¿Okay? ¿Se me oye? Se te oye bien, se te oye bien. ¿Sí? Sí. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale. Pues buenas tardes, soy Carlos Martín. Perdón, ¿no? ¿Sí se oye? Carlos, se te entrecorta el micrófono. Bueno, pues voy a dejarlo sin micrófono, por si acaso. Vale, voy en directo. Pues muy buenas tardes. Como bien me ha presentado Humberto, mi nombre es Carlos Martín, soy ingeniero industrial y la verdad es que es un placer estar aquí esta tarde desde Majadahonda, Madrid, desde donde os hablo, conectado con Burgos, pues a unos 200 y pico kilómetros, que para mí es una ciudad donde, como digo siempre, empiezan mis años. Llevo 4 años yendo allí a los másters de la UBU, de la Escuela de Ingenieros Industriales, donde llevo impartiendo Lean Kata, pues eso, desde el año 2017. Y Burgos tiene para mí un contacto especial y ahora mismo el estar aquí con vosotros pues para mí es una oportunidad única de contaros las cosas que os voy a contar sobre Lean Kata, ¿de acuerdo? Pues como ha dicho Humberto en la presentación, voy a hablaros de la metodología Lean Kata, de los procesos a las personas, del cual hay un libro publicado desde hace unos meses y bueno, pues si tenéis curiosidad y queréis saber un poquito más de ello, pues lo tenéis disponible en Amazon o en la página web de leankata.es, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar, el plan es durante 40-45 minutos contaros los puntos principales y luego pues que como habéis también Humberto me contéis o me preguntéis y trataré de responderos. Entonces os voy a contar un poquito la evolución del Lean, que para mí es una parte fundamental de poder aplicar el Lean del futuro, el conocer de dónde venimos y hacia dónde va este Lean. Os voy a contar las principales características de la metodología Lean Kata y de sus técnicas. Haré un pequeño resumen al final y bueno, pues después, como hemos dicho, quedará un espacio para preguntas y conclusiones, ¿de acuerdo? Espérate un momento. Espera. Es que estoy intentando quitar la cámara. Espera, ya, ahora, vale. Perdonadme, ya está, vale. Entonces, podéis ver la página web, leankata.es, ahí voy publicando vídeos, contenidos. En LinkedIn también podéis verme por ahí, Carlos Martín Maroto, y en YouTube hay un canal de Lean Kata recientemente, donde estoy publicando vídeos cortos con tips de cosas sobre Lean Kata y en el cual pues quiero divulgar la metodología a través de estos canales. Y por ahí también tenéis mi correo, mi móvil, y me tenéis a vuestra disposición. Creo que todo esto lo va a distribuir después de la presentación Humberto una vez termine el evento. ¿De acuerdo? Entonces, solamente un momento para presentarme. Como bien ha dicho Humberto, soy ingeniero industrial. Empecé trabajando en Philips, haciendo tubos de televisión. Y bueno, pues yo siempre he sido un hombre de las fábricas, ¿no? Siempre me ha gustado trabajar en procesos, siempre me ha gustado trabajar con la gente, produciendo cosas. Estuve también en Philips produciendo estos televisores que veis aquí, los televisores de madera de hace muchos años, los K40, los primeros televisores de color, en los cuales, como digo yo siempre, pues tenías el sitio para poner el torito y la valla ahora en la parte de alta del televisor. Y cuando te regalan un televisor te tienes que ir a IKEA a comprarte una estantería porque no te caben los regalitos. Después pasé a trabajar en AT&T, después Lucent Technologies aquí en Tres Cantos, Madrid, y estuve haciendo
bueno, el diseño de una fábrica de equipos de telecomunicaciones de aquella época, donde no había pues, ni internet, ni datos, ni estas cosas que hoy en día pues, conocemos, ni móviles, por supuesto. Y allí montamos una fábrica para hacer estos equipos de telecomunicaciones, los que en su época inventó el señor Graham Bell, el inventor de la telefonía. Y bueno, pues montamos ya una fábrica bastante just in time, bastante lean, lo que llamábamos en aquella época, los años 90, os estoy hablando, pues eso, la metodología lean, el lean thinking, que es lo que copiamos o aprendimos de las fábricas de Toyota, de los japoneses. Y después he estado durante otra época de mi vida en Abengoa, en la parte de fotovoltaica, montando equipos solares, como veis aquí en trackers, para generar energía eléctrica a partir del sol. Bueno, todos estos sitios pues hoy en día no existen. Lamentablemente la industria en nuestro país ha ido cada vez más en declive. Ojalá que con todo esto que nos está pasando, eso que dicen que la industria pueda volver, ojalá que sea verdad, porque para mí es uno de los sitios donde más se aprende, un ingeniero más disfruta, la gente tiene un mayor nivel de conocimiento, los técnicos y demás, y ojalá que esto repunte y lo podamos ver, ¿no? Entonces, lo que os comentaba, en su época, yo cuando en los años 80 pues empecé a oír hablar del just in time, las primeras cosas que oíamos hablar de las fábricas de Toyota, las fábricas justo a tiempo, bueno, pues nos llevaron también a copiar, a fotografiar el corta-pega de muchas herramientas que venían de las fábricas de Toyota, de lo que los americanos visitaron allí, iban montando en sus fábricas y bueno, pues iban mejorando los procesos a base de eso, de cortar y copiar, ¿no? De cortar y pegar. Pero hemos estado durante muchos años enfocados en esto, desde que se publicó el libro Lean Thinking de Womack and Jones en los años 90, hemos estado enfocados en lo que yo llamo el Lean visible, el Lean de las herramientas, de las cosas que tenemos que aplicar en los procesos directamente copiando lo que hemos aprendido en otros sitios y aplicándonos en nuestros procesos. Y eso es lo que llamamos el invisible, lo que nos ha parecido que Toyota hacía durante 125 años y que les ha llevado a ser una de las empresas más eficientes del mundo. Pero, sin embargo, hay otra parte que hemos descubierto no hace muchos años, que es la parte menos visible, la que no se ve de Toyota, la que no vemos cuando vamos a visitar sus fábricas, que es esa manera científica y sistemática de pensar y de actuar y de resolver los problemas, y de cómo los managers de la organización entrenan a su gente para que también sean ejecutores, en un futuro ejecutores expertos y resolvedores de problemas. Entonces, eso es lo que no se ve de Toyota, que como yo digo, es una empresa que no se dedica a fabricar solamente coches. Lo que hace es fabricar personas y líderes que son capaces de tirar de la compañía hacia el futuro. Entonces, como eso no se ve, como eso no es posible apreciarlo en una visita, eso es lo que es más difícil de apreciar y después de aprender y de entrenar por la gente que no lo conoce. Y de eso va precisamente la metodología Lean Kata. Entonces, tenemos que aprender a utilizar aquello que no se ve, esas técnicas básicas que utiliza Toyota para mejorar sus procesos y conseguir sus retos, como los comentaré. Pero para entrar más en esto, en este mundo Toyota, que hay que reconocer que los que nos dedicamos a esto, pues lo miramos apasionadamente, nos encanta la compañía Toyota, lo cual no quiere decir que esto no haya ocurrido más veces en más sitios, pero sí que es cierto que aquí, en Toyota, durante muchos años, se ha producido una serie de historias y de eventos que demuestran que esta organización no es una organización cualquiera, que lleva muchos años aprendiendo y haciendo cosas diferentes a las demás y donde todos irremediablemente hemos ido a mirar y a aprender cómo es que le hacen esta gente para conseguir las cosas que consiguen. Y mirad, una de las cosas que consiguieron en su momento fue lo que yo llamo el reto del Lexus, el reto del diseño del Lexus. En aquel momento, os estoy hablando de finales de los años 80, en Estados Unidos, siglo pasado. Bueno, pues este señor que veis aquí, el señor Yukiyasu Togo, apoyado en un Corolla y en un Toyota, en el parachoques del coche, este hombre estaba un poquito harto de que los compradores, los potenciales compradores de Toyota, pues no le prestaban demasiada atención, porque preferían coches europeos, Mercedes, Audis, BMWs, y entonces estaba un poco harto de que pasaran por delante del concesionario de allí de California, donde él estaba, y ni siquiera se pararan 5 minutos a echar un vistazo a su coche, que por cierto eran unos coches extraordinarios, los de Toyota, muy bien de precio y muy bien de calidad, pero no tenían la aureola que tenían los europeos. Y entonces este hombre cogió y empezó a tratar de convencer a sus jefes de que él quería tener coches que pudieran competir con los europeos. Claro, sus jefes le dijeron, mira, nosotros no hacemos coches de estos, nosotros hacemos coches, pues eso, baratos, sencillos, fiables, pero no podemos competir contra los coches europeos. Y este hombre, como era muy tenaz, muy perseverante,
en una de sus visitas a Japón, se encontró con el señor Eiji Toyoda, sobrino del fundador de la compañía, de Sakichi Toyoda. Y entonces allí sí le conquistó, le vendió el proyecto y le dijo, mira, necesitamos este coche en Toyota. El señor Eiji tomó el proyecto, hizo una consulta con su gente y finalmente el señor Eiji Toyoda dijo que quería fabricar el coche mejor del mundo. Por encima de los mejores, el mejor. ¿Vale? Y entonces el propio Eiji tomó el proyecto, formó un grupo de proyectos de ingenieros, el F1, el Flagship One, y mandó a un grupo de ingenieros a California a estudiar cómo tenía que ser ese coche Toyota que pudiera competir en un futuro con los coches europeos. Y ahí se montó el proyecto. Lo tomaron con gran entusiasmo. El reto era conseguir tener un coche para competir contra las marcas europeas y se pusieron a trabajar denodadamente. Y claro, este proyecto se lo tuvieron que dar a alguien que realmente fuera un líder, que tirara de este proyecto con la suficiente energía para conseguir ese reto que no era nada fácil, nada fácil. Y se lo encargaron el proyecto a este señor que veis aquí, que el señor Jeffrey Liker, una de las personas que más conoce Toyota, un escritor de libros que os recomiendo si no los conocéis, el Toyota Way, por ejemplo, él le llama al señor Ichiro Suzuki, el ingeniero que tomó la responsabilidad del proyecto Lexus, le llama el Michael Jordan de los ingenieros. Es decir, es como si aquí dijéramos el Rafa Nadal de los ingenieros. Pues fijaros cómo debe ser este señor. Este señor tomó el proyecto en sí y empezó a tirar de los diferentes grupos de desarrollo de la mecánica del motor, de la transmisión, de la dinámica, para ir consiguiendo diseñar el vehículo con esas especificaciones que habían tomado de los ingenieros que habían ido a California y que suponían que si hacían un coche así iban a conseguir ser pues líderes por encima de estas marcas europeas que antes he comentado. Y este señor tiene una frase que yo la leo despacio siempre que empiezo mis clases, mis charlas, porque me parece que desprende exactamente el espíritu del Lean Kata que queremos contar, o que queremos transmitir, o que queremos entrenar a la gente que decide trabajar con Lean Kata. Mirad, fijaros, lo voy a leer despacio, ¿eh? Incluso si el objetivo parece demasiado inalcanzable a primera vista, si tú explicas la necesidad a toda la gente involucrada en el proyecto e insistes en ello, todo el mundo abrazará con entusiasmo el espíritu del reto, es decir, ganar a Mercedes, BMW y Audi en Estados Unidos, trabajarán juntos y finalmente lo conseguirán. Esto es el puro espíritu de Lean Kata. Y cuando uno esta frase la ha leído y la ha interiorizado, entiende cómo esta gente fue capaz de hacer ese desarrollo tan excelente, tan rápido y de ser capaces que al cabo de muy pocos meses, de un año y medio, efectivamente, después de fabricar ese coche, habían conseguido batir a Mercedes, Audi y a BMW en el mercado americano. Construyeron el mejor coche que en aquel momento existía. Pero hay una anécdota que desprende muy bien este espíritu que tenía Ichiro Suzuki, que es ese tirar de la gente, ¿no? Ese convencimiento de que las cosas hay que conseguirlas, a base a veces de poner objetivos a corto plazo, pero en aras de conseguir el reto a largo plazo. Y os cuento, había una necesidad de construir un motor con muy poco ruido, con muy pocas vibraciones, y entonces se fue el señor Ichiro a ver a los ingenieros de motores, y los ingenieros de motores me dijeron, mira Ichiro, esto no lo podemos fabricar, porque es que este motor escapa a las propias tolerancias que somos ahora capaces con las que somos capaces de construir las piezas, ¿no? Con lo cual, es imposible, no lo podemos hacer. Necesitaríamos útiles que midieran unas tolerancias todavía superiores. Y entonces Ichiro le dijo a los ingenieros, mirad, me estáis diciendo que no puedo conseguir el coche que necesitamos. Yo lo único que os pido es, por favor, le dijo a Takahashi, que era el ingeniero de motores, Akira Takahashi, Akira, con un motor que me hagas, me vale, si quieres hazlo a mano, como quieras, uno. Pero si no me haces uno, bueno, pues no te volveré a molestar. Y efectivamente Akira Takahashi, jefe de ingenieros de motores, estuvieron durante 6 meses trabajando con el equipo, les vendió la moto y al cabo de 6 meses montaron este motor en un coche de Toyota y efectivamente el coche era una maravilla, no tenía ni una vibración, era un ruido mínimo el que hacía el aparato aquel, ¿no? Es más, hay un anuncio en la televisión que lo podéis ver en YouTube que pusieron unas copas de champán sobre el capó del coche, lo arrancan y las copas no se caen. Fijaros las vibraciones que tendría el motor que había conseguido el grupo de ingenieros. Entonces, cuando Ichiro Suzuki pues, le presentan el motor y Akira Takahashi le dice, mira, aquí está el coche, aquí está el motor, el que me pediste que te fabricara, pues claro, Ichiro le dijo, hombre, Akira, si has conseguido un motor, no vas a ser capaz ahora de conseguir 200 motores al día, que es lo que necesitamos para producir en volumen. Y claro, Akira ya habiendo conseguido uno, pues no le quedó más remedio que decir, pues Ichiro, sí, vamos a trabajar en ello y seguro que lo conseguimos. Fijaros, el reto está allí
al equipo le hace participar, el equipo está entrenado, por supuesto la gente de Toyota lleva muchos años practicando este tipo de entrenamientos y de espíritu, y por fin pues en el Lexus fue realidad, ¿no? Ya como os he dicho, fue el mejor coche por encima del resto de las marcas, concretamente en el año 1990. Este es el espíritu del Lean Kata. Entonces, la gran oportunidad que proporciona el Lean Kata es la que se plasma en estas 3 preguntas que os voy a leer, ¿no? Nos hacemos estas preguntas. Oye, ¿estamos entrenados para conseguir estos retos tipo como el de Ichiro Suzuki? ¿Nos entrenan de alguna manera o lo que hacemos es, bueno, pues tirar para adelante y ver a ver cómo lo consigo? ¿Podemos cambiar nuestros hábitos, nuestras maneras de hacer, nuestras destrezas para superar estos obstáculos que nos encontramos contra el reto? ¿Existe una manera de cambiar estas cosas? ¿Y puede una metodología transformar la cultura de una empresa como lo hace con Toyota? Bueno, pues si contestáis estas preguntas, pues eso, no estamos entrenados, sí podemos cambiar nuestros hábitos y sí existe una metodología, que es la metodología, en este caso el Lean Kata, pues si habéis contestado de esta forma, pues es que realmente necesitáis conocer, aprender y entrenar, porque esto no vale solo con una charla, esto es como todas las cosas, requieren su esfuerzo y su entrenamiento, la metodología Lean Kata. Entonces, esta es la definición que yo doy sobre la metodología. Lean Kata es una metodología que permite a las personas, a los equipos, como habéis visto en el equipo de Lexus, alcanzar retos en el largo plazo, como por ejemplo, pues eso, queremos conseguir un vehículo que esté por encima de Mercedes, de BMW y de Audi. Bueno, pues ese es un reto a largo plazo, ejecutando una serie de técnicas y procesos, de eso va la metodología, de ese tipo de técnicas y procesos, el uso continuado del sistema, de todo lo que es la metodología Lean Kata, genera nuevos hábitos y destrezas y el desarrollo del liderazgo de las personas, como es el caso de Ichiro, o de Yukiyasu Togo, para que en el futuro estos líderes tiren de otros líderes que van generando con el propio sistema para que sean los que arrastren a la compañía hacia los retos que tiene que conseguir. Y esto es lo que viene haciendo la gente de Toyota durante los últimos 125 años. Puede parecer sencillo, pero no lo es, creedme. Esto es como si yo os digo que jugar al baloncesto es muy sencillo, es tirar la bola y encestarla en una canasta. ¿Por qué fácil es? Pero sabemos que el baloncesto es muy complejo, necesita muchos años de práctica para ser un excelente jugador. Bueno, pues con esto, comparando con el mundo del deporte, viene a ser 3/4 de lo mismo. La definición es sencilla, la práctica y el entrenamiento requiere esfuerzo, perseverancia, tenacidad, pero al final los resultados salen. Perdón, voy a beber un poquito de agua, si me permitís. Este es el esquema de la metodología Lean Kata, el dibujo que trato de poner para que lo recordéis de los diferentes componentes de los que está formado. En principio, lo que vamos es a tratar de conseguir un reto, pues siempre está aquí a la derecha, desde una situación actual que partimos, que es la caja esta que veis aquí a la izquierda, y a través de una ejecución de unos procesos y una serie de técnicas que nos van a permitir conseguir este reto que nos propongamos, que es lo que hizo Ichiro Suzuki con su gente y el Lexus. Los conocimientos y las herramientas están en la parte inferior, son el soporte. El conocimiento lo necesitamos, por supuesto, de ciertas cosas, pues de ciertas herramientas que podemos haber aprendido en Toyota y de otras cosas, de inteligencia artificial, de 4.0, de esto, de lo otro, de muchas cosas, pero no son el core. El conocimiento no es el core de las cosas. Lo que es realmente importante, el centro de todo, es la ejecución, el hacer, no el saber, ¿vale? Que parece que muchas veces ponemos por delante el saber contra el hacer. Y solamente sabiendo no se hace nada. Esa es la cuestión. Entonces, sobre esta base de la ejecución, sobre esta línea de la ejecución gorda que veis aquí, está la base de 3 técnicas que utilizamos en el Lean Kata. Una es el contraste mental, la otra es la experimentación y la otra es la práctica deliberada. Son 3 técnicas que vamos practicando y conjugando para conseguir ser excelentes en la ejecución que buscamos. ¿Vienes, papá? ¿Dónde lo hacemos? Lo hacemos a través de lo hacemos a través de los katas. Hay por ahí un micrófono abierto que está llorando un niño al cual apreciamos, pero que no me despista un poco. Vale, muchas gracias. Decía que sobre estas 3 técnicas que se sustenta la ejecución, lo que hacemos es emplear una serie de katas que nos permiten, los katas no son más que elementos repetidos, secuencias repetidas de movimientos, como pasa en el karate, o secuencias de movimientos en cualquier actividad, como por ejemplo pues puede ser una cirugía de una persona,
o puede ser pues, una pintura, un arte floral, que hagan, esto también, esta palabra la emplean los japoneses para este tipo de técnicas. Bueno, pues estos katas, estas secuencias mentales de cosas que tenemos que ejecutar en un determinado orden, crean en nosotros una serie de hábitos, y esos hábitos, a base de repetir con una práctica deliberada, es lo que lleva a que las personas tener destrezas. Y estas destrezas es lo que nos permiten ser unos grandes resolvedores de problemas o ejecutores excelentes en la resolución de problemas, y es lo que nos conduce finalmente a esta columna de aquí, que es la más importante de todas, que es el conseguir que las personas, como hemos visto en el caso de Ichiro Suzuki, se conviertan en líderes de la organización y sean capaces de arrastrar a su gente hacia esos retos, que está aquí arriba, que se proponga la organización y la estrategia de la compañía en el futuro. Bueno, todo este es el entorno en el cual se mueve. Como veis, hablamos mucho de personas, no tanto de herramientas, no tanto de procesos, sino que son las personas las que tienen que conseguir esos retos a través de todas estas técnicas, de todas estas herramientas, de todos estos procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el libro precisamente se llama Lean Kata, de los procesos a las personas, porque nos hemos fijado siempre en los procesos, pero poco en las personas, a través de los diferentes años que venimos practicando el Lean. ¿De acuerdo? Dejadme que os cuente un segundito esta transparencia. Esta transparencia es el principio del libro. El libro está dividido en dos partes. El libro, en la primera parte, habla de toda la historia del desarrollo, pues de cómo se fue evolucionando la industria en masa en los Estados Unidos durante el siglo XIX y XX, lo que luego se trasladó a Europa, que es toda esta parte que veis aquí en la zona superior, pero cómo, debido a sus condiciones geopolíticas, a sus condiciones culturales y a temas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la compañía Toyota, que por cierto, como muchos de vosotros sabéis, empezó haciendo telares, y esto lo inició el abuelo que veis aquí en este retrato ovalado, el señor Sakichi Toyoda. Bueno, pues como Toyota, o Toyoda, que se llamaba al principio, Toyota pasó a llamarse después, por necesidades históricas, culturales, geopolíticas y económicas, tuvo que desarrollar su propio sistema de producción. Su propio sistema de producción, que a la vez también tenía un sistema de valores y un sistema cultural dentro del mismo, pero bueno, parece que eso es lo que os decía, que eso es lo menos visible, lo que no hemos sabido apreciar también. Y bueno, durante todos estos años, adecuándose a sus condiciones de mercado y geopolíticas y económicas, fueron desarrollando un sistema que hemos dado a llamar el sistema de producción Toyota, pero que en principio no estaba pensado ni diseñado para que ocurriera y se definiera o el final fuera el que hoy en día conocemos. Lo que fueron fue colocándose retos, como hemos dicho, eso es una cultura muy de Toyota, colocándose retos y tratando de ir superando obstáculos para conseguir los retos que se iban poniendo en su camino. Y os puedo asegurar que la historia de Toyota no es una historia de éxitos como puede parecer a la vista de la compañía, sino si uno lee la historia de Toyota con mucho detalle, tuvieron muchísimos problemas, muchísimos desencuentros, muchísimos fracasos y muchos problemas, entre ellos el volver a poner en marcha la compañía después de la Segunda Guerra Mundial, que aquello fue en los años 40, a finales de los años 40, un gran hito y un gran reto para la gente de Toyota. Pero me voy a centrar aquí en este círculo rojo, porque una vez que Toyota desembarca en Estados Unidos, otro reto que se planteó y que no le fue para nada fácil, bueno, pues después de la primera crisis del petróleo empezó a vender coches y en un momento dado el gobierno americano le dijo, aquí hay que montar una fábrica si quieres seguir importando coches de Japón a Estados Unidos. Bueno, Toyota no tenía claro que montar ahí una fábrica funcionara porque ya había visto que los sistemas de just in time en las fábricas americanas, lo que habían copiado los americanos cuando habían ido a Japón y habían traído el corta-pega y habían puesto aquellos procesos y aquellas herramientas de Toyota en sus procesos, no eran tan eficientes como la gente pensaba. ¿Qué había pasado? ¿Cómo es que esto no funcionaba? ¿Era un tema de que el just in time solo funciona en Japón? ¿Es un tema cultural? ¿Hay que tener los ojos rasgados y beber té por las mañanas para que esto funcione? Y bueno, Numi fue un caso paradigmático donde nos explica esta historia, el que efectivamente no depende de la cultura. El just in time o Lean o como lo queráis conocer, el sistema de Toyota funciona en cualquier cultura. Mirad, los que no lo conozcan podéis acudir a internet porque hay muchísima información sobre esto. Numi fue una joint venture, una unión de dos empresas para volver a poner en marcha una fábrica que había cerrado en Fremont, California. Os estoy hablando de principios de los años 80. Como Toyota tenía que poner una fábrica en marcha en Estados Unidos, él no se atrevía a hacerlo así de repente, como os he comentado, se acercaron dos compañías, la compañía General Motors, que veis aquí a su presidente de aquella época, el señor Smith, y el señor Eiji Toyoda, tuvieron una
concretamente la primera vez que se encontraron fue en una cena en Detroit, y bueno, pues se cayeron bien desde un principio y buscaron cómo podían colaborar y cómo podían hacer esa fábrica común juntos. Y esa fábrica, después de muchos meses de trabajo, y si queréis conocer un poco más la historia, hay muchos temas en Internet y está contada también en el libro que he publicado, la llamaron a esa empresa o esa fábrica, la llamaron NUMI, New United Motors Manufacturing Inc. Y allí se pusieron a fabricar con una serie de condiciones. La primera de ellas es que el sistema de management, el sistema de gestión era el sistema de Toyota, y en la parte superior de la cúpula directiva pusieron a gente que venía de Japón, y por debajo pusieron a gente americana, a contratados que venían de diferentes compañías, de General Motors, de Ford, etcétera, etcétera. Y bueno, esa fábrica empezó a funcionar. Lógicamente, esa fábrica la habían cerrado en su momento porque era una fábrica donde los trabajadores eran, pues teóricamente, muy malos, muy malos. Había un absentismo de un 25%, había problemas de calidad por donde lo miraras, había problemas de alcoholismo, problemas de violencia, por eso la habían cerrado, porque era la peor fábrica de Estados Unidos de General Motors. Pero bueno, ese fue el gran reto. Toyota se puso a gestionar esa fábrica de otra manera completamente diferente, metió a la gente, a los americanos, a los managers, los metió en su sistema, y empezó a cambiar pequeñas cositas. No dijo desde el primer día yo lo quiero hacer así, sino que empezó a cambiar pequeños hábitos de las personas, pequeñas cositas. Yo qué sé, por ejemplo, por daros un ejemplo, en NUMI, en General Motors, en la fábrica de Fremont original, cuando había un problema de calidad en la línea de montaje de coches, si a alguien se le ocurría parar y decir, tengo un problema de calidad, venía el encargado, el supervisor, y decía, aquí no estamos para resolver esos problemas. Eso ya lo detectará el inspector de calidad. Tú sigue que estamos para producir. Bueno, lo primero que hizo Toyota cuando empezó a poner la fábrica de NUMI en marcha, fue poner un andon, un botón de paro en la línea de producción. ¿Para qué? Para que el propio operario tomara la decisión de que había un problema de calidad. Y si paraba, bueno, pues ya vendría el ingeniero a resolverlo y el coche no iba a salir para adelante si eso no se arreglaba. Todo eso fue cambiando los pequeños hábitos de la gente, porque la gente empezó a pensar, hombre, pues si me hacen parar la línea es porque mi trabajo es importante, no como antes que me venía con una pistola que no parara la línea. Y fueron pues eliminando los parkings, poniendo comedores comunes, haciendo grupos de trabajo entre unos y otros, entre supervisores, ingenieros y gente de la línea, creando los estándares de producción todos juntos. Bueno, pues todo eso fueron pequeñas piezas que en los cerebros de las personas que estaban ahí fueron adaptándose al nuevo sistema de gestión, de producción de Toyota. Al cabo de un año y medio, la fábrica de NUMI, la antigua de Fremont, de General Motors, era la mejor fábrica de General Motors en Estados Unidos, con los mejores índices de productividad y creo que era la segunda mejor calidad en las fábricas de General Motors. Con lo cual, la gran pregunta que se hace uno es, ¿pero qué pasó allí? ¿Qué ocurrió? ¿Pasó algo? Cambió la cultura, solemos decir. No, la cultura no cambió. Sí, cambió, en el largo plazo cambia la cultura, porque cambian los valores y la forma como la gente ejecuta las cosas. Pero lo que fueron cambiando fue los pequeños hábitos de la gente, lo que llevaba en sus cabezas, la programación que tenían en ella misma. Porque lo que dicen los que estuvieron allí es que la cultura no se cambia directamente cambiando la cultura. No se llega de ello y dice, oye, voy a cambiar la cultura, desde mañana las cosas se hacen así. No, eso no cambia así, no funciona así. La cultura cambia porque todos los días cambias unas pequeñas piezas, unos pequeños pensamientos, unas pequeñas rutinas en la gente que allí trabaja. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, dices, oh, se han cambiado las cosas, claro. Pero han cambiado porque han cambiado las rutinas de cómo las personas hacen las cosas, ¿vale? No cambias lo que piensan, cambias cómo hacen las cosas. Eso es lo realmente importante. Ya digo, si alguien quiere investigar más de NUMI, yo le invito a leer lo que yo pongo ahí en mi libro, que cuento bastante de ello, y hay mucha información sobre NUMI. Pero quizá si NUMI no hubiera existido, es lo que digo yo siempre, a lo mejor hoy no estábamos hablando del Lean y estaba yo hoy en día con vosotros. Bueno, después en este dibujo de la evolución del Lean, pues hay otro eslabón importante que es la aparición del Toyota Kata. Es decir, de este señor que veis aquí, señor Mike Roder, que fue el que empezó en primera instancia, no fue él, porque hubo más gente que estuvo estando en NUMI, habiendo estado en proyectos, en fábricas en Japón y demás, empezó a decir, oye, realmente es importante solo lo que vemos cuando visitamos las fábricas de Toyota y cuando aplicamos eso en los procesos. Y este señor empezó a decir, junto con otros, que lo importante no era eso, lo importante es lo que no vemos. Y por eso, en el año 2009, publicó su libro Toyota Kata, que fue lo que yo llamo el eslabón perdido entre el Lean del pasado y el Lean del futuro. Ese que nos cambia el paradigma y nos dice, oye, que ya no es importante lo que se hace, sino lo que no se ve de lo que hace, ¿vale? Entonces, os recomiendo su lectura, atenta y detenida, porque es un libro muy bonito y muy educativo. Y bueno, lo que viene a decir el señor Roder es que lo que ya conocemos del señor Ichiro Suzuki y el Lexus,
Lo primero, ¿veis este esquema de aquí de la derecha? Lo primero que hace la compañía es ponerse un reto, la compañía, me refiero a la gente de la compañía, capturar la situación actual, mandar a los ingenieros aquí a California y a partir de ese momento ponerse a ejecutar y a ponerse estados objetivos. Estados objetivos son como metas volantes que hacen que la gente se ponga un objetivo a corto plazo, como le dijo Ichiro a Akiro Takahashi, hazme un motor. Ese es un estado objetivo a corto plazo para que la gente se vea arrastrada hacia ese estado objetivo y cuando lo consigue después continúa hacia su reto. Este es, ya digo, el inicio de lo que los que ahora practicamos el Lean Kata utilizamos como referencia, el Toyota Kata, ¿vale? Entonces, las técnicas del Toyota Kata, las técnicas del Lean Kata que os voy a contar ahora, bueno, pues en este dibujo sintetizado son el contraste mental, que es la chispa, la ignición que pone en marcha a las personas para conseguir esos retos o esos estados objetivos intermedios, la experimentación, que es la que hace que la gente carbure el motor y empiece a avanzar saltando obstáculos y traspasando barreras de conocimiento hacia lo que tiene que hacer. Y por último, la práctica deliberada, que es un tipo de práctica que genera destrezas en las personas y que hace que, como les pasa a los deportistas, a base de repetir y repetir estos katas, crea en esas personas unas destrezas que les hacen ser después unos ejecutores expertos, como el buen baloncestista que las mete todas, ¿no? Os voy a hablar muy sucintamente del contraste mental. Es una técnica que llaman los psicólogos la técnica que cuando tú comparas lo que quieres conseguir con la situación actual, si es diferente, lo que haces es unir esas dos realidades a nivel no consciente, salta tu chispa mental y en ese momento te pones a saltar obstáculos, que son estas bombitas que veis aquí, en estas zonas negras, para ir consiguiendo acercarte a tu reto en base a hacer experimentación, a cambiar cosas en tu vida, ¿vale? Esto es lo que llaman los psicólogos la disonancia cognitiva. Bueno, nosotros lo llamamos, o la señora Oettingen, una psicóloga también, lo llama el contraste mental, cuando uno ¡pam!, cierra el gap y decide que quiere conseguir su reto porque lo ve, porque es posible y porque se pone como una moto a saltar obstáculos. La experimentación. Bueno, pues la experimentación se basa fundamentalmente, algo más complejo que lo que es el PDCA, se basa en utilizar el famoso círculo de la excelencia del señor Deming. Planificar, hacer, chequear y actuar. Pero con una serie de pasos que veis aquí, que están expresados en estos katas. Los katas os podéis ver todos aquí al final del libro, hay una lista de katas que se explican en el libro, y estos katas son los que se aplican en la experimentación y en otra serie de técnicas que no abundo en esta presentación, ¿vale? Bueno, a base de hacer experimentos utilizando el PDCA, uno consigue ir saltando obstáculos, pero lo tiene que hacer de una determinada manera. Como uno tiene que tirar de una determinada manera un tiro a canasta para que le entre, bueno, pues lo mismo aquí. No es tan sencillo como nos han enseñado en las escuelas de ingenieros a hacer PDCA, tiene un poquito más de secreto, hay que entrenarlo un poquito más. Bueno, pues de eso se ocupa precisamente el Lean Kata y sus katas, ¿vale? Y la tercera técnica es la práctica deliberada. Esta no es una práctica cualquiera, no es, pues eso, ponerte a hacer una cosa, un PDCA de cualquier manera, sino que para que esto sea así, para que esta práctica deliberada consiga cambiar los hábitos de las personas y genere destrezas, tiene que ser una práctica informada y guiada por gente experta, por gente que sepa ejecutar esto, ¿vale? Para que esos coaches o esos entrenadores ayuden a esas personas en progresar en estas técnicas. Con lo cual, la práctica deliberada no es cualquier tipo de práctica, es una práctica concreta, que permite, por una parte, desarrollar destrezas. Ya hemos dicho que otras personas han determinado cómo llevar a cabo con esta serie de katas y para los que se han establecido técnicas de entrenamiento eficaces. Todo esto no se puede entrenar de cualquier manera. Ese tipo de práctica que se entrena de cualquier manera es lo que llamamos la práctica ingenua. Es aquella práctica a la cual tú entrenas pues bajando a pegar unos golpes de tenis, pero no progresas, porque tú solo es difícil que progreses. Necesitas ejecutores y entrenadores que te ayuden a progresar, como en otra serie de prácticas en la vida, ¿no? Esta práctica deliberada además genera representaciones mentales. Esto es comparable a los tableros del ajedrez que utilizan los ajedrecistas para jugar, incluso en partidas virtuales sin necesidad de ver el tablero. Nosotros los practicantes del kata utilizamos una serie de tableros con una serie de zonas, como si fuera un tablero de ajedrez, donde vamos colocando una serie de informaciones y eso nos ayuda a ir ejecutando, experimentando y demás, de manera que nos permita conseguir nuestro reto, ¿vale? No puedo abundar mucho más aquí, pero de alguna manera esas representaciones mentales son muy eficaces porque te ayudan
a jugar de una manera mucho más eficiente que si no lo hicieras así, como pasa con los ajedrecistas. ¿Vale? Todo esto implica y modifica nuestras destrezas que ya tenemos o que podemos ir desarrollando, y al final lo curioso a nivel neurocientífico es que toda esta práctica, este entrenamiento acaba acumulando una serie de capas en nuestros axones, a lo cual le llaman la mielina, y se observa que la gente que practica y practica, como es una técnica como el Linkata, acaba siendo un desarrollador experto, y si miráramos su cerebro en un escáner veríamos que sus capas de mielina, como les ocurre a los músicos o a los tenistas o a otra gente, se acaban modificando las estructuras y las conexiones cerebrales, ¿vale? Entonces, todo esto a lo que nos lleva es a desarrollar los líderes que necesitan las organizaciones utilizando el Linkata, ¿vale? Entonces, este es un rombo que utilizamos nosotros para explicar a las personas que el ser líder no ocurre de la noche a la mañana. Hay un recorrido, hay unos pasos que uno tiene que dar. El primero es tener un compromiso con su propio desarrollo personal a base de aprender y vivir estos valores del Linkata a través de estos ciclos de aprendizaje que os estoy diciendo, ayudado por un entrenador o un coach. Cuando uno ya está desarrollado en su persona, puede empezar a desarrollar y entrenar a otros, que eso también enseña muchísimo y crea capacidades en los coaches que si no lo hicieran no las tendrían. Luego, por último, en tercera posición, tiene que apoyar este Linkata diario en las organizaciones, ayudar a otros, como hacía el señor Ichiro Suzuki, a ambicionar o a ver qué es lo que tiene que ser esos proyectos de futuro, y por último, ayudar a la organización a crear estrategias y alinear retos para conseguir aquellos logros que las compañías necesiten. Esto es todo un viaje, esto no ocurre de la noche a la mañana. La metodología Linkata necesita tiempo, no es algo que se entrene en un par de semanas y ya está, sino que requiere desarrollo personal, desarrollo cultural, transformación cultural de la empresa, y eso, pues, cuando decimos que es que Toyota lleva muchos años haciéndolo, no es baladí. Hay gente que quiere tener esto en 6 meses y eso es pues, un poquito difícil. Hay que saber que esto es un viaje a largo plazo, ¿de acuerdo? Estos son los tableros que antes estaba comentando. Estos son una serie de tableros que utilizamos también una serie de catas de instrucciones que tenemos que utilizar cada vez que estamos con la ejecución de un proyecto en cada una de estas zonas, y que cuando uno practica y aprende, pues desarrolla estas capacidades y luego se mueve de una manera muy fácil para conseguir lo que se ha propuesto, ¿no? Entonces, todo esto está muy bien, pero como os acabo de decir, existe una dificultad, que no importa lo buena que sea la metodología, incluso Linkata, que solo por explicárosla yo aquí no genera nuevas formas de pensar o actuar. Provocar cambios de comportamiento explicando o tratando de convencer generalmente no funciona. Pues bueno, pasa con todo, ¿no? Como con el deporte, como con la música, la práctica con los instrumentos o una técnica como la cirugía. No vale con explicarla, hay que practicarla, porque practicándola, con esa práctica deliberada e intensa que os he comentado antes, es la única forma de reconfigurar nuestros circuitos cerebrales, crear esa mielina que os estoy diciendo, y contándolo pues solamente no funciona. Hay que meterse, hay que hands-on, hay que remangarse y hay que ponerse a entrenar como cualquier actividad para ser un ejecutor experto. Entonces, como conclusiones, pues deciros que el Linkata es una metodología eficaz para entrenar a las personas en la consecución de retos, como hemos visto con Ichiro Suzuki. El contraste mental, la experimentación y la práctica deliberada permiten, estas son las técnicas que permiten conseguir las destrezas necesarias para la superación de obstáculos a lo largo de la ejecución del modelo, y hay que practicar con estas técnicas pues eso, abundantemente, no vale solo con explicarlas. La práctica deliberada a través del coaching, o sea, el contacto con un entrenador frente a los tableros, genera estas representaciones mentales que se requieren, facilitando el aprendizaje y el progreso hacia la ejecución experta, mielinizando, recubriendo nuestros axones de esta sustancia blanca que os he comentado. El uso de la misma metodología en todas las personas de la organización genera una gran potencia de transformación en las organizaciones. Imaginaros toda una empresa que sea capaz de jugar a un juego como este, pues como un equipo de baloncesto bien conjuntado, que es capaz de jugar porque lo han entrenado mucho y saben cómo moverse en la cancha. Pues esto es lo mismo. Lo que se ve en Toyota cuando uno la observa, los que han trabajado allí, yo nunca he trabajado en Toyota, es que es una organización que lleva muchos años haciendo este tipo de prácticas, con lo cual la sensación de autoaprendizaje y de progreso del equipo es bestial. Dicen, lo podemos comparar con que es una sociedad como florentina, como la florentina en el sentido del 480, cuando se formaron los grandes Miguel Ángel, Verrocchio, los grandes artistas de la Florencia de aquella época.
nadie les enseñó, fue el cúmulo de una serie de maestros y alumnos que se conjuntaron todos allí en esa Florencia medieval y que a base de entrenar pues salieron estos escultores, pintores, estos artistas, que no es que aquello surgiera por casualidad, sino porque se dio un grupo de personas con una serie de técnicas, como pasa aquí, y que desarrollaron una serie de cosas que en aquel caso los retos eran obras de arte que hoy en día conocemos, ¿no? Esa sociedad florentina es algo parecido a lo que podemos decir que es Toyota y lo que pues, sería bueno copiar en nuestras empresas a futuro. Y por último, Linkata lleva a las organizaciones a este aprendizaje continuo, ¿ya? Al no parar, al kaizen continuo, por decirlo de alguna manera, frente a los retos que marque su estrategia. Y bueno, pues ya os he dicho, si queréis abundar un poquito más en los temas, os recomiendo la lectura del libro de Linkata. Está por ahí en internet, en mi página web linkata.es y en Amazon lo podéis conseguir. Y ahí, pues en base a ir subiendo escalón a escalón, va contando cada una de las piezas de esta historia que os he contado yo aquí con más detalle, con más detenimiento y espero que lo disfrutéis. ¿De acuerdo? Y bueno, pues muchas gracias a todos y como digo siempre, mucho cata y estoy a vuestra disposición. Yo creo que he clavado el tiempo, eran 45 minutos y ahí estoy, ¿vale? Dispuesto a contestar vuestras preguntas. Bueno, si tenéis alguna pregunta a través del chat. O si la quieren hacer en directo algunos, quiere darle al micrófono también, ¿eh? Me pregunta por aquí que si se puede aplicar a cualquier ámbito. Pues mira, es una pregunta muy interesante. No sé cuál es tu nombre, porque pone de usuario. Realmente el kata, el Lean Kata o la metodología kata se puede utilizar incluso para la vida personal y para todos los ámbitos y procesos que uno puede imaginar. Si uno lo aplica a un proceso de su vida, como por ejemplo puede ser escribir un libro donde yo lo apliqué, o conseguir pasar una convocatoria de un examen o conseguir una determinada cosa que se haya uno propuesto. Hace no mucho, en el máster de la UBU, una persona, una ingeniera, que se lo propuso para cambiar su manera de organizarse la vida personal cuando salía de la empresa. Y lo que quería era conseguir más tiempo libre y se hizo toda una serie de gráficas y una serie de cosas. Se fue haciendo experimentos, preparaba las comidas un día a la semana, no sé qué, no sé cuánto, tal, y al final consiguió su reto, que era dedicar más tiempo a lo que a ella le gustaba y no tanto a su casa cuando salía a trabajar. Lo puede uno aplicar para lo que sea, porque al final retos tenemos todos. Situaciones actuales de donde partimos, también. Y bueno, pues al final se trata de ir experimentando cosas que muchas veces requerirá herramientas un poquito más complejas, pero muchas veces son experimentos sencillos. Y al final uno puede conseguir las cosas porque eso le va a ayudar a organizarse, a cambiar sus hábitos y a conseguir lo que uno quiere. Con lo cual sí, lo puedes utilizar donde quieras, donde te apetezca, donde te parece que puedes o debes conseguir un reto. Manuela, pues era Manuela que lo ponía por aquí. Gracias, Manuela, espero haberte contestado. Hola, Carlos, creo que en breve comentaremos tu libro Lean en la Comunidad de Burgos. Sí, Julio, pues el día 20 no sé cuántos hemos quedado en la lectura del grupo de Lean de la UBU, en el cual, bueno, pues ya he dicho antes, llevo 4 años dando clase y para mí es una oportunidad extraordinaria de empezar todos los años, el 8 de enero, estar por ahí, 8 o 12 de enero, suele hacer un frío del carajo, pero la verdad es que es un placer, ¿vale? O sea que lo comentaremos. Has dicho que Toyota tuvo, dice José Ignacio, has dicho que Toyota tuvo fracasos en la estrategia empresarial, los fracasos no son parte del éxito. ¿Cómo se ven los fracasos en Lean Kata? Los fracasos son una oportunidad para aprender. Se ven como los ve Toyota. O sea, los fracasos, aunque incluso las cosas vayan bien, hay que siempre mirar aquellas cosas que no han ido del todo bien y de las cuales podemos aprender. Hay un proceso que utilizan la gente de Toyota que lo llaman el Hansei o la reflexión profunda. El Hansei es que experimentan algo y aunque el experimento sea un éxito, ellos miran que incluso en ese éxito miran a aquella cosa que no ha acabado de ir bien, porque de aquella cosa que no ha acabado de ir bien todavía le pueden sacar un poquito más, ¿vale? Con lo cual, el éxito está en analizar los fracasos para que esto nos enseñen cosas. Hay una frase muy buena de un ingeniero que trabajó en NUMI, señor Uchikawa, que decía, si no hay problemas, tenemos un problema. Porque las organizaciones tendemos a esconder los problemas. Y precisamente es en los problemas donde se aprenden las cosas, José Ignacio. Con lo cual, el fracaso es un regalo el fracaso. Los problemas son otro regalo. Siempre y cuando los tratemos bien, aprendamos lo que tengamos que aprender y no volvamos a caer en la misma piedra. Pero hay que ver a los problemas como oportunidades, o los fracasos como oportunidades de aprender cosas que nos van a ayudar extraordinariamente en el futuro, ¿vale?
pero haberte contestado a la respuesta. Dice por aquí que muy interesante, muchas gracias, y vamos a practicarlo. Dice AG Burgos. Uno de los mayores problemas, dice Gonzalo, a la hora de implantar estas herramientas es obtener resultados lo más rápido posible. ¿Qué plazo mínimo es necesario, en tu opinión, para empezar a ver resultados? Bueno, Gonzalo, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Uno de los mayores problemas a la hora de implantar estas herramientas es obtener resultados lo más rápido posible. Bueno, o no. Vamos a ver, muchas veces los retos, como este de diseñar un Lexus, un vehículo completamente nuevo, era un reto a un par o tres de años. Lo que sí que es cierto, si me has seguido en la explicación, es que el señor Ichiro Suzuki al señor Akira Takahashi le puso un reto a corto plazo. Bueno, corto plazo a 6 meses, que es que le hiciera un motor. Entonces, a veces lo importante no es conseguir el resultado, el que nos haga ahorrar más dinero inmediatamente. Nos guiamos demasiado por el corto plazo, demasiado. Y sin embargo, en la base de la filosofía de la pirámide de Toyota, esto está explicado aquí en el libro, el principio número 1 es tener una filosofía a largo plazo. Porque a veces, decimos en España, la pela no nos deja ver el duro. Y como queremos resultados a muy corto plazo, aplicamos la primera herramienta que nos viene bien de las que nos ha enseñado el Lean y ya nos pensamos que con eso ya hemos terminado. No, los resultados tienen que ser, pues a veces tienen que ser a más largo plazo, aunque sí es cierto que queremos ver cositas a corto, pero a veces incluso en el corto nos toca dar pasos para atrás para luego avanzar en la siguiente. Estamos experimentando y a veces en la experimentación nos equivocaremos y no saldrán las cosas como pensábamos. Haremos el handshake, la reflexión profunda, aprenderemos de lo que no hayamos hecho bien y tiraremos para adelante. Hombre, siempre tiene que haber un progreso, pero insisto, el cortoplacismo que abunda en nuestra cultura occidental no es siempre lo mejor ni lo más recomendable para aplicar una metodología como esta. ¿Vale? Dice Alberto, buenas tardes Alberto. Muchas gracias Carlos, excelente presentación. ¿Cómo se relaciona con otras modalidades del Lean que nos has comentado? No sé si lo has explicado correctamente, como el Lean Thinking que has comentado o de otras metodologías como el Six Sigma. A ver, Alberto, Lean Thinking es el pensamiento Lean, si leéis en el libro, es el pensamiento Lean del señor Womack and Jones, que extrajeron una serie de cosas, de consecuencias de lo que ellos habían analizado de Toyota en el mundo de Japón de los años 80. Y después de publicar el famoso libro de La máquina que cambió el mundo, que también lo publicaron ellos en el MIT, pues extrajeron el libro Lean Thinking, o publicaron el libro Lean Thinking porque en una síntesis de 5 líneas decían lo que ellos creían que las empresas occidentales tenían que aplicar en sus procesos para que aplicaran Lean y mejoraran. Pero el Lean no deja de venir de Toyota, o sea que la génesis de todo es Toyota. Lean no deja de ser un paso más, no es algo diferente. Y cuando lo que tú me dices es, ¿y Six Sigma? Pues Six Sigma es un conjunto de herramientas estadísticas que se utilizan o no para conseguir retos y para experimentar y mejorar los procesos, pero para mí Six Sigma no es una metodología, es una herramienta más, pues como pueden ser otras tantas que hay. Entonces, sucintamente, todo el origen está en Toyota. El eslabón perdido es Toyota Kata. El futuro es el Lean Kata, si queréis llamarlo así. Y lo demás que ha ido ocurriendo por el medio, pues son cosas que nos han ido enseñando, pues como nos ha ido enseñando la evolución humana, pues cambios que han ido ocurriendo, que tenemos que aprender de ellos, pero que, pues eso, no dejan de ser cosas que hay que mirar, pues con cierta lejanía, que en su momento tuvieron sentido, pero que a lo mejor ya no lo tienen, no tiene que aplicar el Lean Thinking o el Six Sigma puro y duro en los procesos de una compañía sin más. Esa es mi opinión. ¿Vale? No sé si ahí te he contestado a eso. Nos confunden mucho las herramientas, nos siguen confundiendo. O sea, la gente dice, oye, es que el Six Sigma, pues chico, el Six Sigma es una herramienta, pero ¿qué quieres conseguir con el Six Sigma? Esto nos está pasando ahora mucho con el mundo de la industrialización 4.0. Todo tiene que ser 4.0. El Internet de las cosas, los robots, el no sé qué, la tecnología, el no sé qué. Pero todo eso no dejan de ser herramientas o tecnologías que nos tienen que llevar a conseguir un reto. ¿Cuál es el reto que busca esa compañía? Eso es lo que hay que plantearse. Y luego ya aplicaremos el Internet de las cosas, la nube, el cloud o la robótica, pero en base a un reto que nos planteemos. No a poner delante la herramienta para lo que sea. ¿Y qué nos ocurre muchas veces? Porque al final la herramienta no sabemos para qué usarla y decimos, no, esto no es lo que yo pensaba. Pero si es que no te has planteado el reto, no te has planteado lo que querías conseguir y luego has buscado las herramientas, lo has hecho al revés y así no funciona. ¿Vale? Me dice Nacho por aquí, Antonio, muchas gracias, ha sido muy interesante, gracias también a la Cámara de Burgos, pues gracias Antonio. Nacho, recuerdo, genial Carlos, gracias por compartir. ¿Has aplicado Lean Kata en algún proyecto personal o profesional? Sí.
Lo he aplicado en el personal, pues mira, lo he aplicado en la escritura del libro y más cosas personales que, bueno, sería largo el comentarlo. Pero lo estoy aplicando ahora mismo, estoy preparando un curso online, lo comentaba antes con Humberto, porque con todas estas cuestiones que nos están pasando, el mundo, pues que ya veíamos, el mundo virtual, me han convencido finalmente de que hace falta tener un buen curso online en las redes, ¿no? Y entonces estoy montando un curso online, me he puesto unos estados objetivos intermedios, el reto es montar un curso online de Linkata en el mes de septiembre. Y estará disponible, pero me he ido poniendo metas volantes porque el reto pues, se me ve muy lejos. Entonces me voy poniendo, voy experimentando, voy haciendo cosas. Esto de Linkata funciona para todo, incluso para montar un armario, para montarse un coche. Y en empresas también. He trabajado en algunas empresas, en Mercedes-Benz, en algunas otras y espero hacerlo más en el futuro. No es fácil, la metodología Linkata no es una cosa que se venda fácilmente. Requiere un trabajo muy interno, muy profundo con las personas y no hay mucha gente dispuesta a ello. La gente quiere, lo que decíamos antes, soluciones rápidas y que den retornos rápidos y si es posible, de mucho dinero. Y eso, con la metodología Linkata, no cuadra muy bien. Esto es un proyecto a largo plazo, no es un proyecto de dame ya y se acabó, ¿no? No sé si te he contestado. ¿Cómo se plantearía el Linkata en una prestación de servicios? Esta es una pregunta clásica, José Ignacio. Yo te haría una pregunta al revés, te daría una pregunta a ti. ¿Los servicios tienen procesos? El mundo de los servicios, si pensamos en un hotel, pensamos en un restaurante, pensamos en una compañía de seguros, pensamos en un despacho de abogados, que no deja de ser, yo trabajo con despachos de abogados aplicando Linkata, ¿no tienen procesos para hacer cosas? ¿No tienen cajas donde entran cosas, se hacen cosas y salen cosas? Pues donde hay procesos, incluso escribir un libro o preparar un curso online, que también es un proceso, claro que se puede aplicar Linkata. En el mundo hay procesos en todos los sitios, en todos, con lo cual en cualquier sitio, incluso en el mundo de los servicios, se puede aplicar Linkata. Porque como hay procesos, pues puedes plantearte retos, puedes plantearte cómo está esa situación inicial de tu proceso y puedes plantearte metas volantes y cómo vas a ir experimentando para saltar los obstáculos que te vayas encontrando. Por supuesto que sí, aparte de la industria, por supuesto. Pero el mundo de los servicios en general, y el mundo de los seguros y tal, claro que se puede aplicar Linkata, ¿vale? Me dice José Ignacio que parece enfocado a la industria. No, no estoy de acuerdo, José Ignacio, insisto. La industria tiene procesos, y es donde nació todo esto, tiene procesos sobre todo muy visibles. Y por cierto, la industria de eso está muy bien. Yo vengo de la industria. Los procesos de la industria son fácilmente visibles y detectables cuando uno visita una planta. Uno ve dónde se construyen o se montan los coches, dónde se hace el doblado de chapa en unas prensas y no sé qué, y todo eso te hace ver pues, todo el value stream mapping que estamos acostumbrados a decir. Está mucho más complicado, por ejemplo, cuando vas a una compañía de seguros o vas a un despacho de abogados o una compañía de abogados, donde no, los procesos están en los ordenadores. Y lo primero que tienes que hacer es mapear esos procesos y explicarle a los abogados que tienen un proceso. Y cuando les has convencido de que tienen un proceso y de que tienen cosas que entran y que salen a través de esa caja negra, entonces te puedes empezar a proponerles retos. Pero no es solo para la industria, créeme. Ese es nuestro gran problema, que pensamos que el Lean y el Linkata o el Toyota System es un tema de industria. Y no, no es cierto. Hay mucho más de lo que nos podemos imaginar, ¿no? No sé si te he convencido, José Ignacio, pero es así. Y si no, te invito a hacerlo incluso en tu casa. Puedes aplicar... Hay un vídeo muy chulo por ahí de un catero americano que se coge la metodología Kata y trata de organizar su casa con sus hijos, que tiene la casa la tiene hecha un desastre, y lo que trata es de ponerles un reto para que haya un orden y limpieza en la casa y no se vuelvan locos, y a través de herramientas como el 5S o el Pocayoke o ciertas cosas, pues les va educando, va cambiando los hábitos de sus hijos, como pasó en Fremont, en California, para que finalmente consigan eso que quieren, que es que la casa esté ordenada y cuando lleguen no tengan que ir saltando por encima de las cosas para poder entrar en el chalet, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, vale para todo. Es cuestión de adaptarlo y proponer, una vez que ya uno lo conoce, proponerse ese reto y tirar para adelante, seguro. Por cierto, también lo pueden hacer equipos, no es únicamente un tema individual. Un equipo también puede hacerlo. Agustina, ¿puede pasarnos el enlace del vídeo que comentas? No sé de qué vídeo me hablas. Si entras en el, no sé si es el que he mencionado de YouTube, si entras en YouTube y pones Leankata, pues verás ahí 4 o 5 vídeos míos, 4 me parece que tengo, y cada 2 semanas mi intención es ir subiendo pequeños vídeos, tips, y creo que este que os he comentado, si es eso, Agustina, es el que he contado la historia de Ichiro Suzuki y Akiro Takahashi del Lexus, y lo publiqué hace una semana. Si es ese y si no, me puedes escribir al correo, ¿vale?
María José, muchas gracias, muy interesante. Pues también, muchas gracias a ti, María José. Yo lo que os digo es, si realmente os ha gustado como me ponéis aquí, poneros rápidamente un reto, investigar por ahí, leer en mi web o si queréis en el libro, o esta presentación que os va a mandar Humberto, y poneros rápidamente en marcha. ¿Qué os va a pasar? Pues que probablemente necesitéis alguna ayuda, algún entrenador, porque uno es capaz de progresar solo más lentamente que con la ayuda de alguien. Pero bueno, eso ya, una vez que llegue uno ahí, hay muchas soluciones, ¿vale? Pero poneros a hacer algo, no os quedéis solamente con la charleta, ¿de acuerdo? Agustina, ok, gracias, Carlos, pues muchas gracias. José Ignacio, estoy muy de acuerdo contigo en que la cultura se cambia con los pequeños pasos. Tengo muchos años de experiencia en la PRL y así lo he visto. Pues José Ignacio, pues si en esto estamos de acuerdo, eso pasó en NUMI, ¿vale? No se cambia la cultura a base de decir quiero cambiar la cultura, sino cambiando los hábitos de las personas. Esas pequeñas cosas que hacemos todos los días y que a base de ir cambiando esas rutinas mentales, que por cierto lo guardamos aquí en los ganglios basales, una parte de aquí de nuestro cerebro muy primitiva, vamos cambiando. Y al largo del tiempo pues, vamos cambiando nuestros hábitos, pues mira qué bien, y al final cambiamos nuestra cultura. Pero son pequeñas pinzas o píldoras que tenemos en nuestro cerebro. Y en PRL no te quiero contar, José Ignacio, me imagino que ahí te habrás divertido mucho. Se cambia haciendo, no pensando en las cosas, sino haciendo las cosas, ¿vale? Esa es la idea. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Alguna pregunta? Pues dice por aquí Humberto, muchas gracias por vuestra asistencia y participación. La hemos clavado, son las 5. Yo quiero agradeceros enormemente vuestra asistencia y vuestra atención. Para mí ha sido un placer, como siempre que hago una charleta de estas, el tener ahí gente que podáis ser adictos y creer en esto en un futuro. Cualquiera que me quiera escribir o tenga alguna duda, para mí será un placer. Mi reto es difundir el Linkata por ahí, por donde la gente quiera escucharme, ¿vale? Con lo cual, pues pequeñas ayudas, tips que la gente me pregunte, estaré más que dispuesto a contestaros, ¿vale? Y como digo siempre, mucho catetos, que esto es muy divertido y tiene mucha profundidad y podemos conseguir muchas cosas de ello. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Gracias, Manolo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Esperemos verte aquí muy pronto. Venga, un abrazo muy fuerte, Humberto, y a todos. Venga, gracias, Burgos. Gracias. Venga, hasta ahora, hasta ahora.